Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Hay algunos, os veo en vuestra casita, eh, pendientes de lo que vamos a ver. Me gustaría comentaros brevemente un poco mi trayectoria, muy brevemente. Mi profesión es la medicina, la cirugía, y he estado siempre muy interesado en todo lo que tiene que ver con la salud de la mente, del cuerpo y del alma. Y a lo largo de mi trayectoria me he dado cuenta de que hay una serie de sesgos inconscientes, es decir, una serie de tendencias que operan por debajo de la autoconsciencia. La autoconsciencia se define como la capacidad de darte cuenta de que te estás dando cuenta y que de alguna manera están influyendo enormemente en varias cosas. Primero, en la perspectiva desde la que miramos las cosas. En segundo lugar, la manera en la que enfocamos nuestra atención. Y en tercer lugar, la percepción que tenemos de las cosas. Tener en cuenta que muchas veces cuando se habla de cambiar conductas, todos llegamos a la conclusión de que cambiar una conducta no es fácil porque se ha generado muchas veces un hábito. Y que a veces pues todos buscamos cambiar conductas, cambiar formas de ser, y sin embargo, de alguna manera tendemos a volver a lo previo. Hay una expresión en nuestra lengua que es la cabra vuelve al monte, es decir, como que el hábito tira de ti. Hay una forma para reducir esta tendencia, estas conductas, estos hábitos que muchas veces no nos gustan, y tiene que ver con la forma en la que vemos las cosas. Inevitablemente, todos, de alguna manera, respondemos o reaccionamos de acuerdo a lo que estamos viendo. Es decir, si yo veo un incendio, lógicamente intentaré o apagarlo o salir corriendo de allí. Si veo una persona que me está persiguiendo, pues lo lógico es que salga corriendo o me esconda. La percepción es uno de los fenómenos que ha sido más estudiado en el mundo de la neurología por las grandes sorpresas que ha dado, y no vamos a hablar de las áreas visuales de la percepción, sino que vamos a hablar del fenómeno de la percepción y cómo algunos de estos sesgos, de estas tendencias inconscientes que operan fundamentalmente en lo que se llama la estructura física, es el sistema límbico y el hemisferio derecho, cómo tienen tanto poder para afectar a nuestra conducta. Entonces hoy me gustaría que exploramos uno de esos sesgos que tiene que ver con la resistencia a lo que es. Lo que es lo que está sucediendo en el mundo físico. Y cuando nosotros nos resistimos a lo que es, pasan muchas cosas tanto a nivel mental como a nivel físico y a nivel anímico. Cosas de las que muchas veces no somos conscientes, porque, repito, los sesgos son por su naturaleza inconscientes, y que, sin embargo, nosotros lo notamos por los resultados que obtenemos. Hoy en día estamos todos, el mundo entero, prácticamente la totalidad del mundo, haciendo frente a una de las situaciones más duras de nuestra historia. Hay personas que están comparando, con mayor o menor acierto, no digo que esté de acuerdo, pero están comparando la situación actual con algo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, donde existía una angustia ante la incertidumbre, una sensación de miedo, de indefensión enorme. Y en el fondo, sí estamos en guerra contra un virus. Es un virus muy pequeñito y, sin embargo, tiene jaque a la humanidad entera. Y por eso creo que puede ser de utilidad, ese es el objetivo por el que hemos preparado esta sesión. Creo que puede ser para todos de utilidad recordar hasta qué punto la aceptación, incluso de aquello y sobre todo de aquello que no nos gusta, es mucho mejor que la resistencia. Tener en cuenta que personalmente yo he pasado 26 años de mi vida en quirófanos, hospitales de diversos países, y he tenido, por una parte, el desafío y por otro, la oportunidad de conocer a muchos seres humanos extraordinarios que se han encontrado con algunas de las situaciones más difíciles de su vida. Cuando una persona viene a tu consulta, se encuentra mal, le haces una serie de pruebas y el diagnóstico que le das, lamentablemente, es un diagnóstico muy poco agradable, como es una enfermedad maligna, ya podemos todos entender, a nada que tengamos un poco de cabeza y un poco de corazón, que ese mundo, el mundo de esa persona en ese momento, tiembla, si no se resquebraja
aunque sea durante un tiempo determinado. Y sin embargo, en el campo de la medicina sabemos que la aceptación incluso de una enfermedad maligna es muchísimo mejor que la resistencia. Cuando esto es totalmente contraintuitivo, porque nosotros decimos, aceptar es estar de acuerdo, aceptar es conformarse con. No, el lenguaje aquí es traicionero. Aceptar es la posición más inteligente, como veremos, que un ser humano puede tomar precisamente en los momentos de mayor dificultad. Y eso es lo que tenemos que entender. Entenderlo desde distintas perspectivas, incluyendo la biológica, porque todos nos estamos encontrando con situaciones muy difíciles. Personas que están cayendo enfermas. Algunas personas conocidas y muy queridas que están falleciendo. Situaciones económicas tremendamente difíciles. Estaba escuchando ayer que en algunos países donde viven en el día a día, o sea, para poder comer tienen que trabajar ese día, hay personas que están pasando situaciones de verdadera angustia porque no pueden comer. No ya que no pueden salir de su casa, sino que ni tan siquiera pueden comer. Y por eso es por lo que nos vamos a dedicar esta sesión, que durará unos 30-40 minutos para que tengamos unos 20 minutos o incluso algo más para debate y para compartir algunas preguntas y algunas reflexiones. Por eso voy a hablar de este tema, de que aceptar es mejor que resistirse. Cuando nosotros cambiamos ciertos esquemas mentales, sobre todo si tienen la capacidad de tener un lenguaje que llegue a la profundidad del ser humano, es decir, un lenguaje que más que literal sea metafórico, incluso poético, podemos tocar estratos bastante profundos del inconsciente. Cuando utilizamos imágenes, cuando percibimos sensaciones, aunque sea a través de la imaginación, eso sabemos que tiene la capacidad de reestructurar temas incluso a nivel físico en el cerebro. Por eso la ilusión que hoy tenemos desde el Centro de Salud, en Bienestar y Felicidad del IE, la ilusión que tenemos es serviros bien en un campo que es escurridizo, en un campo que es útil y sin embargo que tiene tantas implicaciones en nuestra vida. Vamos a ver un segundito. Ahora. Entonces, lo primero que os tengo que pedir realmente es un favor, que es que abráis la mente a una nueva perspectiva. No cabe duda que es muy difícil ver la Tierra desde la misma Tierra. No hay manera de ver la Tierra desde la misma Tierra. Es absurdo. Sin embargo, tú sí puedes ver la Tierra, el planeta Tierra, desde la Luna o desde la atmósfera. Lo que vamos a hacer nosotros es salirnos del modo en el que opera tradicionalmente la mente humana, salirnos de lo que se llama la caja, es el thinking out of the box, para observar procesos que están teniendo lugar en la mente, procesos que están teniendo lugar en esa caja y de los cuales no somos conscientes. ¿Por qué es tan importante la perspectiva? Porque desde donde tú miras está afectando directamente a lo que eres capaz de ver. Yo, para poder ver la Tierra, necesito alejarme de la Tierra. Para poder ver y entender mis procesos mentales, tengo que tomar distancia, tengo que tomar perspectiva. Esto es muy fácil de decir y no es nada fácil de hacer. Porque estamos tan anclados a nuestro punto de vista, a nuestra perspectiva, que abrirnos a otro punto de vista nos da hasta vértigo. Solo os invito a que penséis lo que significa tener un punto de vista. Tener un punto de vista solo significa tener la vista desde un punto, nada más que eso. Con lo cual tenemos la opción de mirar desde otros puntos de vista a ver qué es lo que vemos. Y mirar como mira un científico, con curiosidad, sin tenerse que creer nada, sin tener que comprar nada, solamente con la curiosidad de decir, oye, a lo mejor, tal vez, quizás, yo pueda encontrar algo, yo pueda ver algo que me ayude en mi vida a hacer frente con más potencia, con más entusiasmo y con más confianza a los desafíos a los que me enfrento. Entonces, eso es lo que yo os voy a pedir, que abráis vuestra mente para que exploremos algo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y a ver lo que cada uno en esta sesión descubre y puede aplicar personalmente a su vida. Mario, quizá es un momento para abrir la puerta, ya que cambiamos el punto de vista, si puedes abrir la puerta a los que se han quedado fuera y ya la cerramos otra vez. A ver.
No sé. Yo creo que sí están entrando, ¿eh? Porque veo que lo que pasa es que no puedo ahora, no sé por qué, acceder a los... A ver, a ver, sí. Un momentito, a ver. No, yo creo que se da paso a todos, ¿eh? No tengo aquí nadie más. No, no tengo nadie más, ¿eh? No tengo nadie más, Amelie. Entonces, nada, ahí nos quedamos y compartiremos la grabación. Vale. Bien. Entonces, seguimos. Primero, tenemos que entender que doblarse no es lo mismo que quebrarse. Cuando un árbol tiene que hacer frente a un viento fuerte, ese árbol necesariamente, si el viento es potente, se va a doblar. No tiene por qué quebrarse. Es más, si ese árbol quisiera resistirse al viento, probablemente, si no es un árbol muy grande, el propio viento le partiría. Entonces, lo primero es que tenemos que aceptar que ante ciertos embates de la vida, ante ciertos vientos, ante ciertas tormentas, ante ciertos desafíos, el ser humano se va a doblar sí o sí. Lo que no tiene que hacer es quebrarse. Esta es la base de un concepto que se llama la resiliencia. La resiliencia implicaría dos conceptos. El primero sería la dificultad para ser doblado y la segunda, la capacidad de volver a tu equilibrio una vez que lo has perdido porque te has doblado. Bien, entonces os quiero lanzar una frase porque a mí me ha ayudado muchísimo en la vida. Todo lo que se resiste, persiste. Todo lo que se abraza, se desvanece. Esto que ahora puede resultar un poco extraño y es casi enigmático, vais a ver con qué claridad lo vamos a entender a medida que avancemos en nuestra investigación. Entonces, todo lo que se resiste, persiste. Todo lo que se abraza, se desvanece. Vamos a ver. Cuando una persona se quiebra, metafóricamente hablando, porque cae en la desesperanza. Cae en la desesperanza. No hay salida. Esto es el fin. Cuando una persona se dobla sin quebrarse, se abre al misterio. Abrirse al misterio es tomar una disposición abierta y humilde a que hay algo que está ocurriendo, que me está doliendo, que me está afectando y que, sin embargo, desde una perspectiva, acordaos la palabra perspectiva, más amplia, tiene un perfecto sentido. Yo recuerdo hace años estaba en Orlando dando un paseo por un campo de golf, estaba participando en un programa allí y recuerdo que me paré en un pequeño estanque donde había una serie de carpas de colores. Y claro, me di cuenta de lo siguiente, para aquellas carpas todo su mundo era el estanque, pero no tenían ni idea de lo que estaba pasando fuera del estanque. Un poco como decía el economista Adam Smith, el pez no sabe que está dentro del agua hasta que alguien le saca de ella. Entonces nosotros ahora lo que nos abrimos humildemente, como decía el gran Sócrates, nos abrimos humildemente a que no sabemos por qué esto aparece en nuestra vida, no sabemos por qué este dolor, esta enfermedad, esta preocupación, esta inquietud aparece en nuestra vida, pero que si fuéramos capaces de mirar las cosas desde otra perspectiva, a lo mejor, tal vez, quizás, encontraríamos un sentido a lo que ahora para nosotros es un sin sentido. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno se abre al misterio, no cae en la desesperanza. Mientras que cuando uno cae en la desesperanza, se hunde absolutamente en la oscuridad. Y vais a ver esto, las enormes repercusiones que tiene incluso a nivel fisiológico, a nivel del cuerpo, cosas que ni se nos habrían pasado por la cabeza hace un tiempo. Mirad, cuando yo hablo de la aceptación, que hablo en bastantes ocasiones,
tengo que matizar mucho desde el punto de vista del lenguaje, porque cuando hablamos de realidades complejas, de realidades sutiles, el lenguaje a veces se nos queda corto si no somos capaces de hacer distinciones muy precisas. Aquí hay que ser un poco quirúrgico, un poquito cirujano. Bien. La resignación no tiene nada que ver con la aceptación, solo parece superficialmente que es lo mismo, pero por dentro no es lo mismo. La resignación es una forma de resistencia velada, es una forma de resistencia callada. No da la sensación de que te rebeles externamente contra lo que te esté pasando, no da la sensación de que estés enfadado, de que estés enfadada, de que estés fuera de ti, pero por dentro sí es así. Por dentro estás enfadado, por dentro estás rebelde, por dentro estás resistiéndote a lo que es. Por eso la resignación es una forma de resistencia en la que uno se siente una víctima a merced de unas circunstancias sobre las que no puede influir. Fijaros, yo cuando estuve en el Anderson en Houston, me invitaron a pasar una época allí. Es un centro dedicado exclusivamente al tratamiento de cáncer que está en Texas. Es curioso porque el paciente no es paciente, es actiente. ¿Qué quiero decir? Que él forma parte, ella forma parte de todo el proceso terapéutico. La misma palabra paciente que lo hacemos para reducir la dureza de la palabra enfermo, coloca a la persona que tiene una enfermedad en una posición pasiva. Da la sensación de que el médico es el único que tiene recursos, capacidades, tecnología para resolver la enfermedad de ese paciente. ¿Sabéis, curiosamente, que si ese enfermo, esa enferma, toman una posición activa, por ejemplo, haciendo ejercicio físico, reduciendo el consumo de grasas saturadas, algunas enfermedades malignas reducen a la mitad su capacidad de volver a aparecer de la recidiva? Si el médico no le dice nada al enfermo y el enfermo no toma una posición activa, se están perdiendo recursos. Por eso, la diferencia entre la resignación y la aceptación es muy clara. Es una diferencia en el sentir, no en el aparentar, en el sentir. La persona que toma el papel de una víctima, que se resigna, siente dos tipos de sentimientos, impotencia y desesperanza, que van de la mano. Y ya os digo una cosa de corazón. Cuando os habléis de una manera tal que sintáis ante esa conversación que tenéis con vosotros impotencia y desesperanza, cortar inmediatamente esa conversación. No trae nada bueno. Hay una parte que se llama la rumiación interior, la conversación interior, el ruido mental, que típicamente utiliza estos dos sentimientos para bloquear y anular a la persona. Van juntos. Impotencia, no puedo; desesperanza, jamás podré. Bien, estos dos sentimientos se unen cuando ante una situación compleja, véase la pandemia por el COVID-19, por la situación económica, por lo que sea, uno se deja embargar, se deja envolver, se deja seducir, se deja hipnotizar por sentimientos de impotencia y desesperanza. Porque ya veréis el impacto que tiene en el cuerpo y el impacto que tiene en el cerebro y en la vida de un ser humano. Por eso, en mi época en la que ejercía la cirugía clínica, que fue durante la medicina clínica, la cirugía durante 26 años, lo último que podía yo favorecer es que un enfermo, tuviera la enfermedad que tuviera, cayera en sentimientos de impotencia y desesperanza. No importaba ni siquiera que tuviera el cuerpo lleno de metástasis. No puedes caer en la sensación de impotencia y desesperanza, porque esa resignación que de cara al exterior parece que viene a indicar que todo está bien dentro de ti, está escondiendo una tormenta que, lejos de ayudarte en casos extremos a vivir un poco más,
lo que hace es amargarte lo poco que te quede de existencia y encima acortar ese tiempo de vida. Por eso me ha parecido relevante traer cosas que vienen de la medicina y que podemos aplicar en nuestro día a día, en la empresa, en la universidad, en cualquier sitio. Bien, ahora tenemos que ir a un campo de la fisiología absolutamente apasionante, para que entendamos el impacto que tiene la resistencia en todos estos temas. Mirad, quien tenéis en la fotografía fue el profesor Walter Cannon, fue catedrático de fisiología de la Universidad de Harvard, hablamos de hace muchos años. De hecho, este hombre estuvo incluso en la Primera Guerra Mundial, pero sus investigaciones fueron muy, muy relevantes. El doctor Cannon se dio cuenta de que cuando un ser humano se enfrenta a un peligro, algo que percibe como un peligro, yo os he puesto un tigre, se libera en él un proceso que lleva a 3 posibles reacciones, solo 3. El ataque, el bloqueo o la huida. Obviamente, ante un tigre, uno no atacaría. Sin embargo, sí sabemos de situaciones donde seres humanos han atacado animales sumamente peligrosos porque entre el animal y ese ser humano estaba un hijo. Y en ese momento, cuando tú tienes un ser tan querido en peligro, sale de ti el héroe y la heroína y te vas contra lo que te tengas que ir, aunque sea un oso, aunque sea un león, que son los casos que conocemos. Bien, estas 3 reacciones son muy útiles ante peligros físicos, tremendamente útiles, porque si corres, no corres como un ser humano normal, corres como un galgo. Si te bloqueas, y yo he tenido esa experiencia de bloqueo en una selva, en la selva del Amazonas, ante un jaguar, tu bloqueo no es un bloqueo de quedarte quietecito por si no me ha visto. Tu bloqueo es de tal nivel que parece que eres un árbol. Y al propio animal le puede desconcertar algo que se ha convertido en un elemento inerte. Y salvo que sea curioso, tenga hambre, etcétera, etcétera, puede evitar, como fue mi caso, pues en esta situación, sencillamente, que yo hubiera muerto. Bien. Y la tercera, obviamente, es atacar, y cuando tú atacas, y conocemos personas que han atacado, como os digo, en estas situaciones, tú no atacas con una fuerza normal. Tú de un puñetazo puedes reventar una puerta. Es cierto que te rompes todos los huesos de la mano, pero lo que es cierto es que la puerta te la llevas por delante. Bien. Estas 3 reacciones quiero que os quedéis en la cabeza con ellas, porque son las reacciones de Cannon-Barr y nos van a ser muy interesantes para entender por qué la resistencia es tan dañina a nivel fisiológico. Bien, explicado esto, que es una parte básica, vamos a lo siguiente. Ahora tenemos a otro de los grandes en la fisiología. Este hombre tiene una historia apasionante, no me extenderé, pero es uno de mis grandes héroes, el profesor Hans Selye. El profesor Hans Selye hizo de una torpeza una virtud. Él era húngaro, fue a Canadá como ayudante laboratorio en una beca de 2 meses y era tan torpe pinchando a las ratas que las ratas acababan muriendo. Inicialmente él creía que se morían por las cosas que él inyectaba. Luego se dio cuenta de que se morían por el estrés que él las generaba. Como él vivía en una residencia de estudiantes, donde había muchos estudiantes de diversas carreras y gente que estaba haciendo el doctorado, hizo mucha amistad con una serie de ingenieros, y estos ingenieros hablaban de un concepto que era strain. Hablaba de los metales, que los metales experimentaban el strain, y Selye entendía muy poco el inglés, y él creyó que hablaban de algo, él entendió que hablaban de estrés. Y en 1950, ni más ni menos que una de las publicaciones más importantes del mundo, ya obviamente él había trabajado muchísimos años en Montreal, publicó un artículo revolucionario donde acuñaba una palabra que se llamaba estrés. Y cuando sus amigos con los que él había compartido la residencia de estudiantes, que eran ingenieros, les decían, qué palabra tan maravillosa para definir esta situación de angustia. Él dijo, pues si lo han sacado de vosotros, que nosotros nunca hemos utilizado la palabra estrés, hemos utilizado strain. Bueno, total, él es el creador de la palabra estrés. Y fijaros qué apasionante lo que él descubre.
Vamos a ir por las 4 fases que veis en la pantalla. Good health, homeostasis, alarm stage, resistance stage, exhaustion stage. Homeostasis. Homeostasis es como a un organismo le encanta estar. ¿Cómo nos gusta estar a nosotros? Pues unas veces en casa, otras veces saliendo, unas veces cenando en casa, otras veces yendo a un restaurante, unas veces viendo una peli en casa, otras yendo al cine. Eso es nuestra homeostasis. Bien. Y de repente aparece algo que rompe la homeostasis. En este caso, una pandemia por el COVID-19. ¡Hala! Y aquí es lo fascinante. Ante esta situación de alarma, el ser humano puede adaptarse o resistirse. Resistirse, os lo he comentado antes. Resistirse es enfadarse, frustrarse, empezar a buscar culpables en uno mismo, en los demás, en la vida, en el mundo. Empiezas a querer echar eso que ha entrado en tu vida, lo quieres sacar de tu vida cuando ya entró en tu vida, o sea, no lo puedes negar. Es como si alguien que le han diagnosticado una enfermedad quiere echar a la enfermedad de su vida. La podrá curar, pero echarla no la puede echar porque ya la tiene dentro. Bien. Pero fijaros lo fascinante del estudio de Selling. Cuando la resistencia se mantiene en el tiempo, lo veis ahí en el color naranja, se entra en una fase que se llama la fase de agotamiento. Abajo veis breakdown, burnout. Sus ratas se morían. Físicamente se morían. Entonces él empezó a hacerles autopsias para ver qué les pasaba y descubrió lo que veremos más adelante. Y que se puede aplicar de forma directa a lo que nos pasa a los seres humanos cuando nos estamos constantemente resistiendo a una situación que no nos gusta, que la queremos echar, y si aparentamos que no la echamos, por dentro estamos tomando esa disposición de víctima que se siente impotente por un lado y sin esperanza por otro. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Lo que pasa es lo siguiente, mirad. Ahí veis un encéfalo en color azul y veréis en color amarillo anaranjado con aspecto triangular una estructura. Esa estructura, digamos, vamos a llamarla el hipotálamo. El hipotálamo tiene una gran antigüedad, unos 350 millones de años de antigüedad, porque se encontró, la marca del hipotálamo se encontró estudiando lo que se llama el endocráneo de tiburones primitivos, o 350 millones de años atrás. Bien. El hipotálamo es muy pequeño, pero manda mucho. Imaginaros una persona que tiene un tamaño pequeñito, pero que manda una barbaridad. Porque el hipotálamo es el que gobierna todas las vísceras del cuerpo. Una estructura tan pequeña gobierna todas las estructuras del cuerpo. Sigmund Freud llamaba a esta estructura el famoso id, I-D mayúscula, es donde están los grandes instintos del ser humano. Instintos para saciar el hambre, para saciar la sed, para buscar el abrigo, instintos sexuales, etc. Bien, cuando una persona se está resistiendo, el hipotálamo se activa. Se activa y produce una sustancia que se llama CRF, es un neurotransmisor, que hace que una glándula que está justo debajo de él, es que está inmediatamente debajo de él, que se llama la glándula hipófisis o glándula pituitaria, libere una sustancia química que se llama hormona adenocorticotropa, que llega por la sangre a lo que veis con la flecha blanca, que son las glándulas suprarrenales que están justo encima de los riñones. Las glándulas suprarrenales obedecen, pero sin rechistar, a la orden de la hipófisis. Libera cortisol y se ponen como locas a llenar la sangre de cortisol. Bien, el cortisol empieza a viajar por la sangre y empieza realmente a producir una serie de cambios que no son beneficiosos. Sí es verdad que una pequeña parte de ellos lo son, pero como hay un exceso de producción de cortisol y se produce de una forma tan anárquica, tan salvaje, los efectos negativos son mucho más intensos.
junto con los efectos del cortisol que va dañando el corazón, los pulmones, el aparato cardiovascular, el sistema de defensa del cuerpo, los linfocitos que nos tienen que proteger, por ejemplo, frente a los virus, se produce además una serie de cambios muy interesantes. Uno de ellos es en los pulmones. Si habéis visto, nadie que esté en una situación de ansiedad está respirando con el diafragma. El diafragma se bloquea por completo y empieza solo a respirar con los intercostales. ¿Por qué? Porque se está produciendo tal cantidad de CO2, porque cuando el cortisol empieza a liberarse en la sangre y otras cosas que se liberan, adrenalina, etcétera, se empiezan a producir el metabolismo, el horno aumenta, ese horno produce una gran cantidad de CO2 y el CO2 hay que eliminarlo rápido, 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 porque como no se elimine rápido, rápido, rápido el CO2, aumenta la acidez de la sangre y cuando aumenta la acidez de la sangre se paran los procesos celulares. Hay pocas cosas que se controlen con tanta precisión en el cuerpo como el nivel de acidez, lo que se llama el pH de la sangre humana. Como hay tanto CO2, la forma de eliminarlo para que no se convierta en ácido es a través de los pulmones. Bueno, los intercostales empiezan a moverse a toda velocidad y como el CO2 tiene 200 veces más capacidad de difusión que el oxígeno, eliminas el CO2, pero reduces la cantidad de oxígeno que entra en la sangre. Con lo cual, tu nivel intelectual ya entiendes que baja radicalmente. El precio que tienes que pagar para poder eliminar el exceso de CO2 es ni más ni menos que tu sangre reciba menos oxígeno, con lo cual tu cerebro funciona peor. Bien. Los músculos se tensan cuando se ha producido esta activación. La tensión muscular no solo es que consume una cantidad enorme de energía, sino que además desgasta enormemente a la persona. Produce dolores de todo tipo, dolores de cabeza, dolores de columna, etcétera, etcétera. Bien, entonces ya sabemos un poco, si resumimos, ante una amenaza, el ser humano activa ataque, huida o bloqueo. Si ese mecanismo de ataque, huida o bloqueo, que lo hemos englobado bajo el término resistencia, se mantiene durante un tiempo largo en el cuerpo, se produce ese estado de burnout, donde una persona se quema, de la que nos hablaba, esta situación la que hablaba el doctor Hansel. Bien. ¿Cómo afecta al cerebro la resistencia? Porque ya os podéis imaginar que si una persona le diagnostica una enfermedad maligna, esa persona, hay dos cosas que tiene que hacer. La primera, entender muy bien lo que le está diciendo los profesionales de la medicina para poder adaptar su vida a las nuevas exigencias. Si no entiende lo que le está diciendo, si no comprende las consecuencias de ciertas cosas, esa persona va a sufrir daño a su salud. Si por otra parte esa persona no tiene la inquietud de explorar, a lo mejor de pedir una segunda opinión, de intentar investigar sobre su propia enfermedad, también puede perder oportunidades para curarse. Bien, para ser capaces de entender, para ser capaces de aprender, para ser capaces de explorar, necesitamos la parte del cerebro que veis en color rosita, que es lo que se llaman las áreas prefrontales del cerebro humano, que están encima, la parte más anterior del cerebro, justo detrás de la frente. Bien. Cuando una persona se está resistiendo y está poniendo en marcha esos mecanismos de ataque que pueden ser resentimiento, de frustración, de desesperanza, de huida, de bloqueo, esa parte del cerebro recibe menos sangre porque se activan, aparte del hipotálamo del que os he hablado, se activan esas dos cosas rojas que veis, que son los núcleos amigdalinos, que redistribuyen la sangre para que se vaya hacia los músculos, ya que el cerebro está percibiendo que está ante un depredador. Imaginaros qué locura es esta. Estar respondiendo a una crisis económica o a un virus como si fuera un depredador. Pero ¿cómo vas a atacar al virus? ¿Cómo te vas a lanzar contra él? ¿O quedarte bloqueado, salir corriendo por la calle? Como si estuvieras poseído. No tiene ningún sentido. Ah, pero es que eso es lo que pasa. ¿Y por qué os pongo un vaso? Porque esto es increíble.
Si sumamos al cambio de riego sanguíneo producido por la amígdala y el hipotálamo, la reducción en la oxigenación de la sangre por el cambio de patrón respiratorio, un ser humano, cuando ve un vaso de agua, nunca lo verá medio lleno, siempre lo verá medio vacío. Pero no solo eso, es que si lo viera medio lleno, se ahogaría en el vaso de agua. ¿No habéis oído hablar de esa expresión? Te estás ahogando en un vaso de agua. Pero si es que la persona no ve un vaso de agua, la persona ve un océano. No le digas que es un vaso de agua, que está viendo un océano. ¿Pero por qué está viendo un océano si es un vaso de agua? Ah, porque para poder distinguir vaso de agua de océano, tú necesitas regiones prefrontales que estén funcionando bien. Si está llegando poco oxígeno y encima la sangre la estás desviando a los músculos porque el organismo está activando mecanismos de resistencia, no ha de extrañar que esa persona ni piense en nuevas opciones para su empresa, ni piense en soluciones creativas, ni nada, ni nada. Está en patrón de ataque, defensa o bloqueo. Bien. Lo que os muestro es uno de los grandes descubrimientos que se han hecho. A la derecha veis unas neuronas, son las neuronas de la capa K3 del hipocampo, y la flecha señala el hipocampo. El hipocampo es una estructura, se llama así porque si lo cortas tiene forma de caballito de mar, es como una S. El hipocampo es un centro especializado en los nuevos aprendizajes y en controlar el miedo. Ya os podéis imaginar lo importante que es en una situación donde está cambiando el mundo, donde vamos a tener que aprender cosas nuevas. Por ejemplo, en mi caso, manejarme mejor con los temas online, de las conferencias online, que a mí siempre me ha ido lo presencial de toda la vida. Y ahora estoy aquí que si no encuentro la receta, menos mal que tengo a Amelie, que es un genio y que me ayuda, que si no encuentro tal, que si este... ¿Te puedes imaginar? Pues yo necesito tener unos hipocampos que funcionen bien, porque como no tenga los hipocampos bien, es que de mal a peor. Bien. Los hipocampos tienen unas neuronas en una capa que se llama la capa K3. Bueno, ¿qué os parece lo siguiente? Cuando una persona se resiste, cuando una persona cae en la impotencia y la desesperanza y se mantiene ahí, empiezan a morir estas neuronas, justo las que más necesitamos. Es impresionante verlas morir. Se produce lo que se llama la activación del gen de la apoptosis y la célula deja que entre masivamente calcio y revienta. Increíble. Entonces quiero mostraros lo poco eficaz que es para pensar con claridad y aprender con un poco de habilidad cuando uno está resistiéndose. Tengo una buena noticia, que es que estas, porque claro, después de esta noticia hay que dar una buena. Que la buena noticia es que estas son de los pocos tipos de neuronas que se ha demostrado que se pueden regenerar a partir de células madre. Pero atención, para regenerar estas neuronas hay que salir de la posición de impotencia y desesperanza. Y diréis, pero Mario, ¿qué tiene que ver esto? Sí, porque estas neuronas mueren por los niveles altos de cortisol que se asocian a niveles altos de glutamato en el hipocampo. Y esos dos elementos son pólvora y mecha, revientan las neuronas. Bien, seguimos, que me estoy poniendo un poco dramático. Desde el punto de vista de la relación social, pero queridos amigos, pero vamos a ver, si esto, claro que entre todos podemos resolverlo, pero para resolverlo tiene que ser entre todos. Una persona que se siente amenazada y que activa el hipotálamo, la amígdala, y empieza a generar todos estos procesos, lo último que quiere es la interacción social. Se aísla, cae presa a la ansiedad, de la ira, de la depresión. ¿Y cómo va a comprometerse en un futuro compartido si se siente amenazada? Entonces, fijaros qué alucinante cómo todo lo que es la inteligencia social se bloquea desde la resistencia. Por mecanismos sutiles, pero claro, como el cuerpo, la mente y el alma están todos conectados, lo que quiero es mostraros este entretejido, este tapiz, para que veáis desde esta perspectiva la importancia que tiene la aceptación. Bien. Y aquí vamos a hablar de dos grandes. Uno es una persona a la que yo aprecio mucho y el otro, pues lógicamente no le he conocido porque si no, no estaría aquí. El primero es Descartes. Estamos hablando del siglo XVII
Y Descartes creó el gran cisma en la neurociencia. Nadie le quita su brillantez, pero es la época racionalista, donde lo único que pesa es el racionalismo puro, el método científico. Y él separó por completo el mundo mental del mundo corporal y del mundo emocional. Su famoso cogito ergo sum marca una diferencia. Qué curioso, porque otro grandísimo filósofo francés, esto vaya por usted, Amélie, otro grandísimo filósofo francés, Blaise de Pascal, que cuando él nació, Descartes tenía 21 años, dijo algo que fue rompedor: el corazón conoce razones que la razón desconoce. Él sí sabía que había una interacción entre la res cogitans, lo que pienso, y la res extensa, lo físico, lo emocional, etc. Bien. Pues queridos, aquí tenemos al gran Antonio Damasio, actualmente catedrático de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, que ha hecho estudios espectaculares para demostrar lo siguiente: lo que tú piensas, esto no lo quiero en mi vida, ¿quién tiene la culpa? Yo no puedo con esto, no hay nada que hacer. Lo que tú piensas afecta a lo que sientes. Y lo que sientes afecta a cómo tu cuerpo responde. Él es el gran investigador de los llamados mapas de los sentimientos. Él no los llama así, a mí me gusta llamarlos así en su nombre, mapas de los sentimientos del doctor Damasio, donde encuentra qué partes del cerebro cambian tu pensamiento en corporalidad, en hormonas, en biología, en movimientos musculares, en situaciones viscerales. Son dos mapas fascinantes, se llaman el cíngulo anterior y la ínsula de Ryle, y esos mapas tienen esa capacidad de un lenguaje, el lenguaje del pensamiento, convertirlo en un lenguaje del cuerpo. Esto es muy importante, porque nos explica perfectamente que el pensamiento y el cuerpo son dos realidades que se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Y por eso os he mostrado que cuando una persona empieza a tener estos pensamientos, el cuerpo empieza a producir una serie de hormonas y una serie de cambios que son muy negativos para la salud. Bien, ahora, ¿qué cosas tenemos que tener muy presentes en este momento de gran desafío? Hay 4 cosas, queridísimos amigos, que tenéis que cuidar, tanto como a vuestra persona más querida, sobre todo en este momento. Primero, vuestra postura corporal, la postura física de vuestro cuerpo. Según Descartes, esto no tendría ningún impacto en tu forma de pensar, pero según la neurociencia moderna, se demuestra que tu postura afecta al tipo de hormonas que van por tu sangre. Y si tú dejas que tu postura se caiga, que tu cuerpo se encoja, que tu voz se haga una voz casi inaudible, que no haya entusiasmo en tu mirada, entusiasmo en tu palabra, entusiasmo en tu movimiento, eso afecta no solo a tu forma de pensar, sino a lo que está sucediendo en tu cuerpo. Se han hecho estudios fascinantes para ver cómo la postura afecta al cuerpo y a la situación hormonal del cuerpo. Y diréis, bueno, ¿y esas 2 cerezas, Mario, qué pintan? La diferencia entre una picota y unas cerezas: la picota no tiene rabito y las cerezas vienen de 2 en 2. Pues la postura es una cereza. Tú cambias la postura y mueves la otra cereza, que es tu forma de pensar y lo que pasa en tu cuerpo. Foco. ¿Qué es el foco? El foco es dónde estás llevando tu atención. Si tú llevas tu atención a lo mal que está todo, a la incertidumbre reinante, a lo peligroso que es este virus, estás moviendo la otra cereza que te genera sensación de desesperanza y sensación de impotencia. Y entonces vuelves a caer en la trampa. Y el lenguaje, las palabras. Cuando tú utilizas palabras, Dios mío, qué problema. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de nosotros? Ay, madre mía. Y todo esto es una cereza. Y estar moviendo la otra cereza, que son
que es la forma en la que opera tu cerebro y tu cuerpo. Y así, al final, realmente es la profecía que se cumple, pero que empezó por un sitio que tú lo podías gobernar. Y luego la imaginación. Vamos a ver, queridos, yo creo que hay pocas facultades que hayan sido peor estudiadas que la imaginación. Y creo que de las personas que mejor han entendido la imaginación han sido, desde luego, William Blake. William Blake nació en 1757, fue poeta, fue grabador y una de las personas más brillantes, si no, sí, de las más brillantes de la literatura inglesa. Él sí que entendió lo que era la imaginación. Y otra persona que lo entendió estupendamente bien fue Albert Einstein. La imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Pero por qué es tan importante la imaginación? Ojo, la imaginación no es la fantasía. La fantasía es cuando yo utilizo distintas piezas para montar una cosa. Por ejemplo, cojo un caballo, le quito el cuerno a un rinoceronte y ya tengo un unicornio. Eso es la fantasía. La imaginación se diferencia de la fantasía porque la imaginación es capaz de crear. Crea algo nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tu imaginación está creando realidades horribles, las acabas creando. Porque tiene este poder brutal que se nos escapa por completo. No nos damos cuenta de lo que es la imaginación. Por eso se utiliza la visualización. Y por eso la visualización tiene un impacto tan grande cuando tú la haces. Uno de los máximos expertos en el mundo, que es una persona espectacular, Álvaro Pascual Leone, que es catedrático de neurociencias en los Estados Unidos, ha mostrado cómo personas visualizando cosas cambian circuitos cerebrales. Es el número 1 del mundo en neuroplasticidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que utilicemos la imaginación para crear realidades ilusionantes. No para crear realidades desesperantes. Y un poco lo que decía el gran Cajal. Cajal gana el Premio Nobel de Medicina en 1906, esto era imposible en aquella época, y este hombre lo tenía claro, porque él era un sabio, no solo un increíble investigador, era un sabio. ¿Y qué dijo Cajal? Cajal dijo, todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Él estaba claramente demostrando que si tú quieres, puedes imaginar eso que quieres. Y si puedes imaginar eso que quieres, acabas creándolo. He buscado con mayor o menor acierto, como es habitual, me paso del tiempo que me corresponde, pero bueno, lo que he querido es de alguna manera mostraros lo siguiente. Nuestra visión es muy limitada y como es muy limitada, pero no nos gusta reconocer que es limitada, rellenamos lo que nos falta con nuestra memoria, con las cosas que hemos vivido. Bueno, me hacía ilusión mostraros una perspectiva más amplia que muchas veces no corresponde a lo que uno cree. Uno hubiera imaginado que eso era un paisaje bucólico y es un cuadro que se llama La Copa del Titán, de un pintor norteamericano llamado Cole. Bien, entonces, resumimos. Aceptar es mejor que resistirse. Aceptar la realidad tal cual es. No te enfrentas, es lo que es. Abrirse a la posibilidad de que más allá de la dificultad está la oportunidad. Abrirse a la posibilidad, explorar. Tercero, valorar el ser por encima del tener. Por encima del tener control, de tener seguridad, de tener estatus. No, ser más abierto, ser más comprensivo, ser más generoso, ser más compasivo, ser más sabio, ser más humilde, ser más atrevido. Salir de nuestro egocentrismo y unirnos todos para crear una nueva realidad más humana. Bueno, gracias por vuestra atención. Ahora tenemos un ratito, unos minutos para un poquito de conversación, diálogo, preguntas. Amélie nos lo va a coordinar tan maravillosamente como ella lo hace siempre. Muchas gracias, Amélie. No, gracias, Mario. Me ha encantado, y eso de la imaginación y ponernos a imaginar un futuro que deseamos, obviamente es mucho mejor que pensar en la miseria de estar encerrados, pero quería dejar la oportunidad a cualquier persona que está hoy, como somos bastante petit comité, en parte por culpa mía, pues quería dejaros abrir el micrófono.
pero yo de todas formas, Mario, yo quizá una pregunta para empezar a calentarnos es un poco si tenemos los datos de qué hacer, de la postura, me encanta eso de mantenerse con la postura fija, el foco de atención, obviamente el lenguaje, la imaginación, pero un dato práctico de cómo hacerlo, más allá de, sé que has escrito un libro, por ejemplo, sobre el mindfulness recién, es tu último libro, un libro, los poderes que tenemos dentro de nosotros mismos, de cara a ponerlo, de sentarlo, ¿qué es lo que podríamos hacer para llevar mejor la situación? Bueno, de alguna manera lo que he presentado son una serie de estrategias que yo personalmente utilizo y veo que funcionan y no solo que o sea, es que han sido muy investigadas. Aparte de lo que he puesto ya, cuando tú hablabas del mindfulness, el mindfulness lo que busca, recordemos muy brevemente, y aquí seguro que hay entre vosotros hay personas como tú, Amelie, que tienes muchísima experiencia, o Emilia, o otras personas que estáis aquí atendiendo. Lo que se trata es de estar plenamente presente. Lo que se ha visto es que cuando estos mecanismos, estos sesgos inconscientes se activan, tenemos mucha tendencia a irnos al pasado, a lamentarnos, o irnos al futuro a preocuparnos. No nos vamos al pasado para aprender del pasado o al futuro, para anticipar el futuro. Nos vamos siempre para lamentarnos o para preocuparnos. Y esto es una forma velada de resistencia. Bien, lo que hace el mindfulness es sencillamente traer tu atención a lo que está pasando ahora, a lo que está sucediendo físicamente en tu cuerpo, sensaciones, sentimientos, etcétera, etcétera. Y lo que se sabe a nivel de la neurociencia es que cambian los circuitos que operan. Entonces, tú puedes hacer muchas cosas a nivel del cuerpo, desde la postura, el ejercicio físico, el tema de este recogimiento interior, del mundo del silencio, episodios de descanso, episodios de recuperación. Todo eso se sabe que es efectivo y además cuanto más combines de esos elementos, más potente es. A nivel de la mente, fundamentalmente yo diría que lo más importante es mantenerte en el presente. A mí me hace gracia cuando dicen que hay personas que leen el futuro. No estoy en absoluto de acuerdo. Hay personas que leen muy bien el presente y por eso anticipan el futuro. Porque leen también el presente, saben cómo el futuro va a evolucionar. Me llaman al hospital, imaginaros, y me dicen, Mario, este chico no tiene, le duele un poco la tripa, pero no es problemático. Yo digo, esto puede ser una apendicitis. Pero ¿cómo va a ser una apendicitis? ¡Qué tontería! Imaginaros que yo sea un verdadero experto tocando el abdomen. Digo, esto es una apendicitis, esto en unos días es una peritonitis. ¡Anda ya, qué tontería! Y 4 días después o 3 días después, ese chico hace una peritonitis. ¡Qué barbaridad! Mario es un futurólogo. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo vio el futuro? Yo vi el futuro porque leí el presente. Y entonces supe lo que iba a ocurrir. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más estemos en el presente, mejor podremos anticipar el futuro. Y a nivel anímico lo que podemos hacer es, desde conceptos como la gratitud, que son tan importantes y a veces están tan denostados, hasta todo lo que tenga que ver con ocuparte, no ya preocuparte, ocuparte de los demás, todo lo que tiene que ver con la empatía, todo lo que tiene que ver con la compasión, todo lo que tiene que ver con un sentido trascendente de la vida. Es decir, abrirse al misterio es abrirse a la posibilidad de que todo lo que nos pasa lleva, aunque esté muy disimulado, muy enmascarado, una lección que necesitamos aprender. Sea o no verdad, cuando uno toma las cosas como una lección, es mucho más difícil que se resista. Y es más fácil que enfoque su atención hacia la oportunidad y no hacia lo que es más obvio, que es el dolor y la dificultad. Gracias, Mario. Hay un par de preguntas más. Una de Emilia, que es acerca de la postura. ¿Nos puedes contar un poco más? O sea, podemos saber cómo podemos trabajar la postura con todas esas consecuencias que has contado? Sí, vamos a ver, se han hecho investigaciones muy interesantes sobre la postura. A mí siempre me llamó la atención en los marines norteamericanos la importancia que le dan a la postura. Y me pareció que era una cosa de estar especialmente, no sé, como de especial poderío.
hasta que se empezaron a hacer investigaciones sobre qué ocurre cuando tienes los hombros caídos, el cuerpo caído y la mirada baja. ¿Y qué pasa cuando echas los hombros hacia atrás, el pecho lo pones tipo pecho palomo, como los palomos, y mirada al frente? Y lo que se ha visto es increíble. 2 minutos, solo 2 minutos, que no es nada, de cuerpo caído, empieza a subir el cortisol. Y baja una hormona que se llama, todos hemos oído hablar, la testosterona. La testosterona está en hombres y mujeres, por supuesto, igual que estrógenos hay en hombres y mujeres. Es una hormona que, aparte de su función sexual, es una hormona que te ayuda a estar enfocado en los objetivos, a no distraerte, a fijarte en la meta. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que sencillamente un cambio de postura puede producir alteraciones en las cifras, pero enormes. O sea, pueden ser alteraciones de un 20% más de cortisol o un 20% menos de cortisol. La postura, dentro de la postura, en lo que es el Zen, lo que se llama el Zazen, pues eso es una postura. Yo hablaba con un maestro mío que fue durante muchos años el director del centro del Gross National Happiness Center de Bután, y que es unos grandes maestros del Zen. Su profesor ha sido un hombre verdaderamente, Thich Nhat Hanh, súper conocido a nivel mundial, por cierto, un hombre que vivió muchísimo tiempo en Francia. Pues cuando yo hablaba con él no es tan exigente con la postura. Es decir, cuando una persona hace meditación, o sea, yo si me pusiera en la postura del loto, me tendría que ir después al traumatólogo, porque se me habrían roto las rodillas. Entonces, él personalmente me dijo que no había una diferencia significativa entre, eso sí, tienes que tener la espalda recta, no es estar apaisado como para una siesta, la espalda recta, tienes que tener el mentón un poquito más bajo, la coronilla como si tirara, dice Mathieu Ricard, de un hilo de plata de tu coronilla, el cuello largo, el cuello flexible, y aquí es donde entran ya elementos en los que no soy especialmente ducho, que son alineaciones energéticas, etcétera, etcétera. Pero eso es fundamentalmente en cuanto al tema de la postura. Y sobre todo, no olvidarnos que el cuerpo está constantemente mandando información al cerebro. Y una persona que se siente bien y se siente confiada normalmente no tiene la cara hasta el suelo. Y una persona que se siente bien y se siente confiada tampoco suele ir, a salvo que tenga un problema físico de la columna, pero no suele ir con el cuerpo arrugado. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo mismo que los pensamientos generan cambios en el cuerpo, cuando tú lo cambias voluntariamente, afecta no solo a tu forma de sentir, sino a tu forma de pensar. Es decir, son circuitos de ida y vuelta. El pensamiento afecta al cuerpo, el cuerpo afecta al pensamiento. Gracias, Mario. No sé si ya no nos hemos pasado a las 7, pero quizá una pregunta muy rápida y una respuesta corta tuya acerca de la ruminación, que no podemos parar, y la incapacidad de buscar las cosas positivas, ¿no? Para justamente mantenerse con el vaso medio vacío, medio lleno, perdona, por lo menos. Sí, Pautas sí. rápidas antes de cerrar. Sí, muy brevemente. La rumiación es el resultado de la unión de dos tipos de corrientes. Una es una corriente puramente emocional y visual, que procede de lo que se llama el sistema límbico y el hemisferio derecho del cerebro, donde vienen montones de imágenes, montones de sensaciones, montones de experiencias que hemos tenido cuando éramos pequeñitos. Y es el momento donde hemos ido generando una autoimagen, una descripción visual y emocional de quiénes somos. Y aquí entra una figura que se llama el ego parental, que es muchas veces figuras que no tienen por qué haber sido nuestros padres, figuras que ha habido en nuestra infancia que han sido muy duras en sus comentarios hacia nosotros y nos han hecho, de alguna manera, siendo pequeñitos, sentir pues que no éramos suficientemente valiosos, suficientemente capaces o suficientemente dignos de ser amados. Eso es una de las corrientes. Y esa es una corriente que pertenece al hemisferio derecho del cerebro y a lo que se llama el cerebro emocional o sistema límbico. Y luego hay otra corriente que procede del otro hemisferio, del hemisferio izquierdo,
donde están acumuladas aquellas palabras, aquellas expresiones que fueron duras cuando nos las dijeron o que nosotros, a nosotros mismos nos las dijimos para explicar cosas que no entendíamos. Por ejemplo, si a mí me trataban mal y yo sentía ese maltrato, yo me lo explicaba diciendo que si me tratan mal es porque merezco ser maltratado, no a lo mejor porque la otra persona estaba fuera de sí y fui precisamente yo quien me interpuse en su camino. Entonces, estas dos combinaciones, la interpretación, la imagen y el sentimiento, forman esa manera de vernos y manera de hablarnos. Por eso la rumiación tiene normalmente un toque tan negativo, porque está haciéndonos revivir conversaciones, imágenes y sentimientos donde nos veíamos insignificantes, donde nos veíamos incapaces y no dignos de ser amados. Y por eso también esta rumiación es la que hace que nos sintamos tan incómodos cuando nos van bien las cosas, porque eso ya no es familiar y preferimos lo familiar aunque suframos, porque al no ser familiar tenemos ansiedad y para reducir esa ansiedad tiramos otra vez a es verdad, si es que no me podían ir las cosas bien. Eso está en el origen de la rumiación. Pues muy bien, pues muchísimas gracias Mario por esta charla esta tarde, gracias a todos vosotros por haberos unido y espero que lo hayáis encontrado interesante. Y siempre aprendo algo nuevo contigo Mario, así que muchas gracias y A vosotros. a todos. Cuidaros. Adiós. Adiós.